dirigir el Congreso, el directorio legislativo, pero también un directorio conformado en su enorme mayoría por mujeres. 5 puestos son ocupados por mujeres, solamente uno de hombre, probablemente un diputado. Pero para hacer un análisis de esta elección que se hizo el día de hoy, nos acompañan esta noche los analistas Argentina Artavia y José Carlos Chinchilla. Gracias por acompañarnos esta noche a los dos. Y pues mucho que analizar de este directorio legislativo que se anunció o que se eligió el día de hoy. Y un dato muy interesante es justamente algo que decíamos durante la mañana y la tarde en la transmisión que hicimos acá en 13 Costa Rica Televisión: 5 mujeres de 6 cargos en el directorio legislativo. Buenas noches, Argentina. Muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Creo que hay muchas cosas que resaltar de la elección que sucedió en horas de la mañana y tarde de este día. Uno es justamente la conformación del directorio, 5 puestos en manos de mujeres, que deviene una representación importante del aporte que la mujer ha venido dando en los últimos años en la política nacional. No es solamente en función de un puesto, de un cargo, como se visibilizan los aportes, pero es un paso importantísimo en esa Costa Rica que queremos ver más inclusiva, más igualitaria, más inclusiva, no solamente en los aportes de las mujeres, sino de distintos sectores de la sociedad. Este es un buen momento para que las mujeres pongan en evidencia el trabajo que se ha hecho y que están dispuestas también a tomar parte importante de las decisiones que competen no solamente al gobierno nacional, sino también a una ciudadanía más responsable del ejercicio de sus deberes y también de esa representación que ellas ostentan y la responsabilidad que tienen como diputadas de la República. Hacemos un repaso de cómo quedó este directorio legislativo. Carolina Hidalgo, del Partido de Acción Ciudadana, como presidenta de este directorio. Como vicepresidenta, María Inés Solís, del Partido Unidad Social Cristiana. Luis Fernando Chacón, del Partido Liberación Nacional, el único hombre en este directorio. Ivonne Acuña, del Partido Restauración Nacional, como la segunda secretaria. El primero sería Luis Fernando Chacón. La primera prosecretaría, Yorleni León, también de la de Liberación Nacional. Y la segunda prosecretaría, Shirley Díaz, del Partido Unidad Social Cristiana. 2 diputados por Liberación Nacional, 2 por la Unidad Social Cristiana, 1 por el Partido de Acción Ciudadana y 1 por Restauración Nacional. José Carlos Chinchilla, ¿cómo leemos esta conformación? Buenas noches. Me parece a mí que lo más importante es entender que se puede llegar a acuerdos, de que pareciera que es confiable en este momento del desarrollo del inicio de un nuevo gobierno la posibilidad de llegar a converger intereses, a que efectivamente se pueda llegar a puntos en los cuales se beneficie la posibilidad de que el diálogo sea fructívo. Creo que lo que vimos hoy en la mañana y parte de la tarde en la Asamblea Legislativa es un viento fresco de que en política, cuando las partes ponen sobre el tapete sus principios en negociación positiva, se puede llegar a tener, como el día de hoy, un directorio que tiene la particularidad de tener una predominancia de las mujeres, pero que también tiene la característica de ser integrador de los distintos partidos políticos que tienen mayor cantidad de diputados o diputados. Esto, para lo que se ha denominado un gobierno de integración nacional o de unidad nacional, es un buen paso. Muchas veces las y los costarricenses nos hemos quejado del espectáculo que hemos visto en anteriores diputados y diputadas en el país. Bueno, hoy no vimos ese espectáculo negativo. Hoy vimos la capacidad de diálogo que se tiene. Y además fue muy curioso, porque en principio el diálogo lo sostiene desde el partido de gobierno, logra articular con Liberación Nacional, con el PUS, y constituyen la posibilidad que la presidencia de la Asamblea la tenga la señora Hidalgo. Pero luego es Liberación Nacional quien asume, digamos, la conducción de la negociación con el Partido Restauración Nacional y con el mismo PUS para poder lograr el nombramiento de la primera y segunda secretaría. Es decir, hemos visto algo que hace rato no veíamos, y es la capacidad de un diálogo expuesto
y con resultados. Una negociación de los puestos Argentina Artavia que fue bastante productivo y podríamos decir rápido, porque incluso a la hora de elegir algunos cargos dentro del directorio solamente había un candidato y realmente lo que fue la elección a lo largo de la mañana y por parte de la tarde fue bastante rápida, en parte también por la labor que hizo en su momento el presidente provisional Mario Castillo. Creo que estamos en presencia de un ejercicio mucho más responsable de los derechos políticos, que lo vimos materializarse el 1 de abril pasado, cuando una ciudadanía convocada desde muy distintos lugares decide participar mayoritariamente en esa segunda ronda, contrario a lo que se espera de segundas vueltas electorales, pero abre paso también a esa construcción de espacios distintos para el diálogo, para la negociación política, y que el resultado lo vemos hoy también de cara a ese procedimiento mucho más expedito que en los últimos años, ¿verdad? Que era, como decía José Carlos, un espectáculo bochornoso. Claro, y que en un espacio claramente de negociación política, como es el Parlamento, no pudieran lograrse acuerdos ni siquiera, ¿verdad? Para poder nombrar a uno de los puestos que estaban en disputa. El problema aquí es empezar a asumir, ¿verdad? Y digo problema porque yo esperaría que lo que vimos hoy, el ejercicio responsable de hoy, no se quede simplemente para la elección de puestos al directorio. Vienen procesos muy complejos, como es la construcción de la agenda legislativa de trabajo de este nuevo periodo legislativo, pero lo que tiene que contar igualmente con ese ejercicio responsable. Tiene que haber de parte de cada uno y cada una de quienes hoy materializaron esos acuerdos que se vienen gestando desde hace varias semanas, porque también eso no sucedió hoy, ni sucedió hoy en la mañana, sino que significa un proceso muy pausado, muy pensado, muy negociado para obtener una votación bastante rápida del día de hoy. Tiene que asumir cada uno de esos actores la parte que le corresponde, no solamente para establecer esos puntos en los que no está dispuesto o dispuesta a negociar, pero que también hay otros en los que debe ceder, en función de ese objetivo común, que es que las cosas salgan, que las cosas sucedan. Entonces creo que este es un buen ejercicio. Esta Asamblea Legislativa hoy deja una muy buena imagen de que es capaz de negociar, de que es capaz de dialogar y de que es capaz de ponerse de acuerdo, porque de eso se trata un parlamento, de parlamentar, de hablar y de negociar en función de agendas comunes. No vamos a decir todo va a ser fácil o tan relativamente fácil como hoy, que va a haber temas que los van a separar, que los van a confrontar, pero cuando el debate se da de manera responsable, además asumiendo posiciones muy claras, y que cuando se es capaz de llegar a un acuerdo se mantiene, ¿verdad?, hasta el final, creo que esas son algunas de las lecciones que el día de hoy están dejando las distintas elecciones a los distintos puestos del directorio legislativo. Creo que esta Asamblea Legislativa, viéndolo por lo menos por el día de hoy, empieza bien, empieza dando muy buenos mensajes de cara a una ciudadanía que está expectante de cuál va a ser el desempeño de cada uno de esos que hoy asumieron la curul. Y ahora viene la conformación de las comisiones legislativas, temas coyunturales muy importantes, por ejemplo, el tema de la reforma fiscal, que no pudo ser resuelto por la anterior Asamblea Legislativa y ahora le toca a esta Asamblea Legislativa. Entre otros muchos temas, están los temas también de derechos humanos, que sin lugar a dudas podrán generar una fricción, pero viene justamente esa parte de José Carlos Chinchilla, la conformación de las comisiones, y sí, ahí también tendremos una paridad, más participación de mujeres. Recordemos que hay mucho más mujeres en esta Asamblea que la anterior. Es probable que eso también se haya negociado. Es decir, el paquete puede ser más amplio que lo que vemos hoy. Y probablemente también, si no se negoció, en la tesis del partido de gobierno, tiene que ser muy equitativo, muy negociador, aunque tiene la ventaja estratégica de que la presidencia es, digamos, fundamentalmente quien va a poder definir quiénes integran estas comisiones. Yo querría agregar dos elementos más. Uno es que lo que vimos hoy realmente presenta una visión positiva de lo que podemos enfrentar a futuro,
pero que también es importante señalar que la Iglesia Católica hoy se pronunció de una manera importante sobre algunos temas, que también es un llamado directo a esta asamblea para que se incluya, digamos, dentro del análisis, reflexión y resolución de la propuesta en que el Estado vaya a plantear los impuestos, una mayor equidad, una mayor inclusión de los otros intereses que no han estado presentes en este momento. Y la marcha de hoy también señalaba en esa dirección. Creo que estos elementos no los podemos desligar. 1 de mayo implica, de alguna manera, ciertamente, la elección del directorio, pero también las marchas de los trabajadores demandando y respondiendo a sus intereses. Y por otro lado, una Iglesia Católica que despierta de un largo letargo y que se acerca, digamos, al pensamiento y necesidades del sector trabajador, planteándole a la Asamblea y al Gobierno la necesidad de una negociación más inclusiva, más allá del espectro político, una negociación inclusiva de los intereses de las personas trabajadoras de este país. Además, habló al arzobispo de San José sobre la creación de una mesa de diálogo en el tema fiscal de la Argentina. El diálogo va a ser fundamental, no solamente en la Asamblea Legislativa, sino también el gobierno que asume la próxima semana. Diálogo y negociación son dos elementos claves de cara a esta Costa Rica que merecen hacer las cosas distinto y que creo que hoy los señores y señoras diputados han dado una muestra de que cuando hay voluntad política muchas cosas buenas pueden suceder. Hoy fue la conformación del directorio legislativo en un tiempo bastante récord, digamos, sobre todo en los últimos años, pero que da muestras de que habiendo voluntad política las cosas pueden suceder. Es imperativo el diálogo para poder conciliar intereses distintos, de sectores distintos, a veces visualmente opuestos en la manera en la que pueden tomarse las decisiones, pero que justamente el ejercicio del poder implica la toma de decisiones, pero implica también la escucha asertiva de los sectores, de los distintos sectores con sus intereses y sus requerimientos distintos a veces, pero que quienes toman las decisiones tienen que tomar en cuenta. Hoy es un buen ejercicio, es el primer ejercicio de muchos que vamos a ver a lo largo de estos 4 años y que hoy por lo menos me deja con un buen sentimiento respecto a ese desempeño que fueron capaces de demostrar hoy quienes conforman la Asamblea Legislativa. Un dato que no quería dejar por fuera Argentina ni José Carlos es el de las edades de algunos de los integrantes del directorio son menores de 30 años, el caso de Carolina Hidalgo 35 años, el caso de Inés Solís, María Solís que tiene 35 años y el caso de Ivonne Acuña que tiene 36 años, lo que hablaba y lo hablábamos también en la transmisión durante la mañana, que habla de un cambio generacional en la política costarricense. ¿Cómo no? Habla de un cambio generacional y de una generación que empieza a asumir su rol. Veamos que en los resultados de la elección última, entre 18 y 35 años fue un núcleo muy importante de la elección de don Carlos Alvarado. Y hoy vemos como al menos casi el 50%, si no más, el directorio está integrado por personas relativamente jóvenes. Estamos frente a una gran oportunidad. Gente joven, en combinación con gente con experiencia, no podríamos plantear una mejor fórmula. Y por otro lado, un directorio mayoritariamente integrado por mujeres que por sus propios méritos llegan a estos puestos y que les plantea un doble desafío. El desafío propio de un directorio que debe de lograr llevar una agenda dinámica, asertiva, que llegue a atender los problemas centrales del país y por otro lado la inclusión de una perspectiva, digamos, de mujer o de género en este actual. El cambio generacional en la Argentina, sí, ya para concluir. 2 poderes del Estado en manos de personas jóvenes, que esperaríamos además que abra la posibilidad de pensar una Costa Rica diferente. Más allá de ese necesario cambio generacional, esa nueva forma de hacer las cosas. Insistí mucho a lo largo del día en la necesidad de entender
que el cambio al que nos enfrentamos en esta oportunidad pasa mucho también por asumir la responsabilidad como ciudadanía, de estar vigilantes de que quienes asumen estos puestos de elección y que están a cargo de la toma de decisiones lo hagan de la manera correcta. Tenemos que ser vigilantes, garantes de que la Costa Rica que empezamos a transitar durante estos 4 años y que inició hoy, va a transitar por una vía distinta, donde el diálogo y los acuerdos políticos deben ser la tónica con la que se conduzcan las autoridades del Estado. Muchísimas gracias a Argentina Artavia y a José Carlos Chinchilla, analistas políticos. Recordarles que mañana en Costa Rica Noticias, la revista, tendremos una entrevista con Carolina Hidalgo, la presidenta del directorio legislativo, que fue electa el día de hoy. Muchísimas gracias por su sintonía. Continúe con más de Costa Rica Noticias. Buenas noches. Buenas noches.